La secreta estrategia suiza que mantuvo a Hitler a raya durante la Segunda Guerra Mundial. Ubicada en los Alpes centrales, Suiza es un país a menudo visto como el observador distante de Europa. Conocida por su estricta adhesión a la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, Suiza ha ganado una reputación única. Sin embargo, la historia de Suiza y sus decisiones estratégicas durante la guerra ayudan a explicar el curso que tomó para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército suizo utilizó extensivamente el Swiss-K, una versión comercialmente disponible de la infame máquina Enigma alemana, para cifrar comunicaciones e inteligencia vitales. Esta pieza de tecnología se convirtió en una parte crucial de la estrategia de defensa de Suiza, reflejando la determinación de la nación de mantener su soberanía frente a amenazas abrumadoras. La creación de una constitución federal en 1848 marcó a Suiza como una de las repúblicas modernas más antiguas del mundo. Pero su seguridad no siempre estuvo garantizada. Una vez ubicada entre imperios, el ascenso del fascismo encontró a Suiza atrapada entre las ambiciones de la Italia de Mussolini al sur y la Alemania de Hitler al norte. Aún así, los suizos se mantuvieron firmes, habiendo declarado su neutralidad en marzo de 1938. Gracias a una larga tradición de neutralidad activa, los elementos fascistas eran débiles en la sociedad suiza, mucho más débiles que en otros países europeos en ese momento. Una combinación de espíritu nacional y normas culturales suizas ayudaron a mantener su compromiso con la independencia. A medida que las tensiones aumentaban en Europa, Suiza vio la necesidad de reducir su dependencia de las importaciones de alimentos. El doctor Fritz Wallen, un funcionario del gobierno, inició un programa para aumentar la superficie cultivable y promover la cría de cerdos, impulsando la ganadería no basada en forrajes en todo el país. Wallen también presionó para reducir la cría de ganado, lo que disminuyó drásticamente la producción de forraje y aumentó la superficie de tierra cultivable, permitiendo la producción de abundante grano en los años siguientes. Alarmado por la expansión alemana en 1938, el gobierno suizo elevó el límite de edad para el servicio militar obligatorio a 60 años, con la esperanza de reclutar a partir de su grupo de aproximadamente 6.3 millones de ciudadanos para el estallido de la guerra. La mayoría de estos ciudadanos movilizados eran tiradores experimentados gracias a la amplia posesión de armas de fuego entre la población suiza. Como una vez comentó el presidente Philipp Eder, «El suizo nunca se separará de su arma, símbolo y protección de su libertad e independencia». En efecto, el ejército suizo sería un ejército de ciudadanos basado en el entrenamiento militar universal, el servicio en la reserva y el mantenimiento de armas y municiones en casa. Al frente del ejército suizo estaba el general Henry Guisan, comandante en jefe del ejército suizo. Elegido el 30 de agosto de 1939, el general Guisan rápidamente se hizo popular gracias a sus extensos esfuerzos de movilización y preparativos defensivos destinados a proteger al país a toda costa. Bajo el liderazgo de Guisan, el lema de Defensa Nacional Espiritual resonó en todos los cantones de Suiza. Este término se convirtió en un grito de guerra para la nación mientras enfrentaba la amenaza más poderosa en su historia. 2 días después de la fatídica invasión de Polonia por parte de Alemania, el número de ciudadanos suizos movilizados ascendía a 435.000, con 1 millar adicional de francotiradores voluntarios, ayudando a aumentar estos números más tarde en el mes. Durante septiembre, los suizos permanecieron diligentes en sus preparativos y defensas. Los militares en todo el país construían fortificaciones de campo, posiciones de artillería, trampas para tanques
trincheras ocultas cubiertas de concreto y nidos de ametralladoras. Los puentes fueron minados y se colocaron obstáculos en las carreteras. El presidente Eder declaró: «Si la guerra llega a nuestro país, nos encontrará listos. Hombres, mujeres, soldados, civiles, jóvenes y viejos, todos los cuales juran dar su vida por su país, prefiriendo la muerte antes que la esclavitud». A principios de octubre de 1940, cuando la caída de Polonia llegó a su conclusión, el general Guisan intensificó la planificación para una invasión esperada. Estos planes incluían contingencias para el caso oeste, una incursión francesa en territorio suizo y el más probable caso norte, una invasión alemana para flanquear la línea Maginot a través de los Alpes. Guisan emitió la orden de operación número 2, que describía posiciones críticas en el norte que debían mantenerse hasta la última bala. A medida que las concentraciones de tropas alemanas se reunían en la frontera sur, noviembre y diciembre vieron a los suizos continuar con sus esfuerzos para transformar su nación en un reducto fortificado en la montaña. Los alemanes eran conscientes de estos desarrollos y el alto mando estimaba que al Wehrmacht le tomaría 40 días cruzar Suiza y que sería necesario oponer a los suizos una proporción de 5-1 para lograrlo. En marcado contraste con la teoría del Blitzkrieg alemán, los suizos optaron por una estrategia defensiva, con la esperanza de contener el ataque mecanizado del enemigo dentro de zonas más pequeñas, contenidas, ralentizándolos en enfrentamientos lentos, metódicos y brutales. Durante el periodo conocido como la Guerra Falsa, desde septiembre de 1939 hasta mayo de 1940, el ambiente era tenso en el frente occidental. Para Suiza, sin embargo, las cosas apenas comenzaban. Desde el septiembre anterior, el ejército suizo había estado lidiando con violaciones aéreas en el espacio aéreo suizo. Para entonces, las baterías antiaéreas suizas habían abierto fuego contra aviones franceses y alemanes que cruzaban su frontera. La batalla de Francia, que comenzó el 10 de mayo de 1940, fue la primera gran prueba de la determinación suiza. En el primer día de la invasión alemana a Francia, los cañones antiaéreos y los cazas suizos se enfrentaron a aviones alemanes y franceses que cruzaban el espacio aéreo suizo. 27 bombas alemanas cayeron en el norte de Suiza, dañando una vía férrea. A medida que la batalla de Francia avanzaba, las incursiones de la Luftwaffe en el espacio aéreo suizo se hicieron más comunes, y la Fuerza Aérea Suiza expulsó duramente a los alemanes mediante repetidas salidas contra cualquier avión intruso. Más bombarderos alemanes fueron derribados a principios de junio, con un combate aéreo notable que involucró a 29 bombarderos y cazas bombarderos alemanes contra una docena de cazas suizos sobre Chaux-de-Fonds, en el oeste de Suiza. 2 aviones alemanes y un avión suizo fueron derribados. Después de la caída de Francia el 10 de junio, Suiza se encontró rápidamente rodeada en Europa. Durante un breve periodo, la moral suiza vaciló con la derrota de sus vecinos franceses. Sin embargo, los esfuerzos del general Guisan movilizaron a su gente en la causa de la defensa nacional. Con abundante comida y municiones almacenadas, el plan de Redoute nacional de Guisan vería a la mayor parte del ejército abandonar la meseta suiza y tomar posición en las montañas fortificadas de la nación, desde donde podría resistir a un invasor durante muchos meses. Toda la industria e infraestructura relevante sería volada en el momento en que un ejército del eje pusiera un pie en suelo suizo. Con esta estrategia, Guisan esperaba disuadir a los alemanes de embarcarse en una campaña probablemente muy costosa y prolongada, especialmente con Gran Bretaña todavía en la guerra. Otra forma en que los suizos evitaron la invasión fue cediendo a algunas demandas del eje. Por ejemplo,
Suiza se vio obligada a someterse a las demandas de Berlín de tránsito comercial libre y acceso a los servicios financieros suizos. Notablemente, los suizos también permitieron que trenes de suministros militares alemanes e italianos atravesaran sus fronteras, por lo cual cobraban al eje, incluso mientras Alemania detenía la exportación de carbón a Suiza y reducía severamente la exportación de alimentos. Mientras tanto, las defensas aéreas suizas seguían lidiando con incursiones, esta vez de ataques de represalia de la Royal Air Force británica, que por error golpeó objetivos suizos, creyéndolos alemanes. A pesar de estos desafíos, los suizos permanecieron decididos en su guerra aérea contra ambas potencias, aliadas y del eje. Mientras el ejército suizo se ocupaba de reforzar sus defensas mediante concentraciones de tropas y patrullas aéreas, otra parte clave de la defensa de Suiza fue el espionaje y la inteligencia. La inteligencia suiza había establecido una red de espías confiable en toda Europa para ayudar a notificarles de desarrollos importantes en la guerra. Una agencia, conocida como el Bureau Haas, utilizó la red de espionaje Viking Line para conectarse directamente al cuartel general de Adolf Hitler. A partir de 1941, Suiza asumió un papel cada vez más diplomático en el escenario mundial, representando los intereses de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania, entre otros. Aún así, el gobierno suizo se negó a reconocer las conquistas del eje y continuó albergando las embajadas de las naciones ocupadas en Berna, lo que resultó en muchos ataques mordaces contra el país desde la prensa nazi. Otro estrés sobre la causa suiza de no alineación vino en 1942, cuando los alemanes ocuparon la Francia de Vichy, aislando casi por completo a Suiza del resto de Europa. Hasta 1943, todos los refugiados judíos que huían del régimen de Vichy hacia Suiza fueron rechazados, reunidos y devueltos a Francia. El gobierno suizo justificó sus draconianas leyes de inmigración, alegando que agentes subversivos estaban ingresando al país entre los refugiados, que los suizos podrían perder empleos frente a los inmigrantes y que muchos inmigrantes no se trasladarían a terceros países. Como tal, se impuso una prohibición a cualquier refugiado o inmigrante que participara en cualquier actividad profesional, remunerada o no. Aún así, estas políticas eran profundamente impopulares entre gran parte de la población suiza, y durante la guerra, muchos refugiados, incluidos mujeres y niños, pudieron cruzar la frontera y refugiarse en campamentos. Para mayo de 1945, los suizos albergaban a más de 120.000 personas en campamentos de refugiados en todo el país. A lo largo de 1943, los suizos lidiaron con una situación en desarrollo en ambos lados del conflicto. Las redes de inteligencia aliadas, como la Oficina de Servicios Estratégicos, establecida en Berna, estaban recolectando activamente información sobre los nazis y ayudando a las células de resistencia adyacentes a la frontera suiza. Por otro lado, los desarrollos militares del eje hicieron que los suizos se preocuparan cada vez más por la posibilidad de una invasión alemana. El general Guisan, en particular, se alarmó por los rumores de la Fortaleza Europa, una defensa anillada alemana de sus territorios europeos centrales basada en los Alpes. A pesar de la política oficial de neutralidad de Suiza, no pudieron evitar inclinarse hacia el lado aliado, algo que la agresión alemana ciertamente no ayudó a enmendar. Cuando los aliados desembarcaron en Sicilia, la amenaza de invasión volvió a surgir cuando los alemanes que ocupaban el norte de Italia buscaban asegurar las líneas de suministro a sus tropas. Los túneles ferroviarios que corrían entre Italia y Alemania a través de la frontera suiza se convirtieron en objetivos cruciales para el Wehrmacht. En respuesta, los suizos advirtieron a los alemanes
que estos túneles serían destruidos si se atrevían a invadir. Las relaciones con el Eje se deterioraron, pero el final de la guerra también vio relaciones dañadas con los aliados. Antes del inicio de la Operación Overlord en 1944, los bombarderos aliados habían golpeado continuamente las zonas ocupadas por Alemania para debilitarlas. Un efecto secundario de esto fue que más intrusiones en el espacio aéreo suizo, incluyendo más bombardeos accidentales de objetivos suizos. Durante este periodo, la prensa suiza cambió su tono una vez amigable hacia Gran Bretaña en una serie de denuncias, principalmente debido a las altas bajas civiles causadas por los errores de la RAF. La Fuerza Aérea de Estados Unidos tampoco fue inocente de estas violaciones, ya que muchos bombarderos B-17 y B-24 fueron expulsados por la fuerza por aviones suizos. En una terrible desgracia, se informó que 40 civiles suizos murieron y más de 230 resultaron gravemente heridos cuando 30 bombarderos B-24 lanzaron bombas incendiarias sobre la ciudad de Schaffhausen. A medida que la guerra avanzaba hacia el corazón de Alemania, Suiza intentó mantener la integridad de sus fronteras, evitando que cualquier ejército aliado en avance usara su territorio como atajo estratégico para avanzar rápidamente hacia el Reich. A pesar de las relaciones inestables entre ambos bandos, los suizos se mantuvieron firmes, observando cautelosamente mientras los aliados arrasaban con las ruinas bombardeadas de la Alemania nazi. En total, Suiza invirtió un total de 8.000 millones de francos suizos en sus defensas, acumulando una deuda nacional de 9.000 millones de francos suizos para 1945. Pero con su infraestructura intacta, Suiza experimentó un rápido auge económico, contribuyendo con 200 millones de francos suizos a la reconstrucción de países vecinos dañados por la guerra. A pesar de las estrictas leyes de inmigración, también dieron refugio a unas 300.000 personas. Aunque la posición neutral de Suiza no siempre ha sido recibida positivamente por otras naciones, la neutralidad armada fue la mejor estrategia que los suizos podían seguir para mantenerse independientes del dominio alemán.